Hola, que el Señor Jesús te bendiga. En este momento quiero darle continuidad al estudio que presentamos en estos días. ¿Quién creó el universo? ¿Será la Trinidad o será que fue Jesús? En el video anterior estuvimos estudiando por diferentes partes, aleluya, que Dios es uno y que solamente Él creó los cielos y la tierra. Por ejemplo, estuvimos explicando el pasaje de Génesis capítulo 1, versículo 26. Lo explicamos con el Salmo 33, capítulo 6. Estuvimos estudiando el contexto de Proverbios capítulo 8, donde habla con Él estuve yo creándolo todo. Es un capítulo que del versículo 12 en adelante habla acerca de la creación que Dios hizo en el principio. Pero demostramos con la Biblia que cuando dice con él estaba yo, se refiere a la sabiduría. Recuerde que hay un versículo que dice, aleluya, mas Yahweh me poseía en el principio, pero habla acerca de la sabiduría que poseía Yahweh para crear todas las cosas. Lo estuvimos confirmando con Nehemías capítulo 9, versículo 6, y también estuvimos viendo la profecía del profeta Isaías, capítulo 45, versículo 11 y 12, que el Señor mismo creó los cielos, Él creó la tierra, puso sobre la tierra al hombre, y dice que con sus manos Él hizo toda la creación. Con estos pasajes en el video anterior estuvimos demostrando que la Trinidad no tuvo participación, ya que la Trinidad en la Biblia no existe, estimados hermanos, aleluya, y por esa razón, ¿verdad? La honra y la gloria sea para Cristo. Hoy quiero dar una continuidad con el Nuevo Testamento y quiero demostrarte de que Jesús es el creador sobre todas las cosas. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Pero recordemos, hermano, que en este primer capítulo del Evangelio de Juan, el capítulo 14, la Biblia dice que aquel Verbo fue hecho carne. Aleluya. Y Apocalipsis capítulo 19, donde nos habla del jinete que viene en caballo blanco con ejércitos celestiales, aleluya, dice la escritura, hermano, de que es el verbo de Dios, aleluya. Entonces, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, dice, y el verbo era Dios. Escucha muy bien. ¿Quién es este verbo? El versículo 14 dice, y aquel verbo se hizo carne. Está diciendo, aleluya, y el verbo era Dios, de que Dios es el verbo y que Dios se hizo carne y que el verbo es Jesús. Amén. Ese es el contexto. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Es decir, todas las cosas por Jesús fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aleluya. Vamos a ver el siguiente pasaje acerca de lo que predicaba el apóstol Pablo en el capítulo 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Escucha muy bien, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Yo les pregunto, subrayenlo en su Biblia, apréndanselo, porque el apóstol Pablo, aquí dice la escritura que él les predicaba a Jesús y la resurrección. Esa era la doctrina. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes nuevo a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir todo esto. Entonces, hermanos, aleluya, todos ellos estaban interesados en querer saber qué significaba todas esas palabras que Pablo predicaba. Entonces, vamos a continuar leyendo versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Aleluya. Entonces, el apóstol Pablo está aprovechando esto, hermano, aleluya, para predicarles el evangelio de Jesús y de la resurrección. Esa era la doctrina. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Escucha.
Cuando el apóstol Pablo, hermano, él está discutiendo con todos los atenienses, con los filósofos que están allí, dice la Biblia que él encontró una inscripción en un altar que dice al Dios no conocido, y le dice el apóstol Pablo, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pero vimos, hermano, aquí, ¿verdad? En el versículo 18, que dice que, aleluya, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Puede chequearlo allí en el versículo 18. Y entonces dice que, aleluya, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Entonces el apóstol Pablo está reconociendo de que Jesús es el Dios. Escúchame bien, está llamando Dios. Ahora lee el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahora, nótese, hermano, de que el apóstol Pablo le está llamando a Jesús el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Pues es lógico, hermano, porque Jesús es el mismo que dijo toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Es el mismo Jesús. Entonces el apóstol Pablo, hermano, está reconociendo de que Jesús es Dios, que él predicaba, y está reconociendo de que Jesús es el creador del mundo y todas las cosas que en él hay. Por esa razón, si has llegado hasta este momento, suscríbete a este canal, dale me gusta, comparte, aleluya, y en la descripción te dejo el enlace del video anterior, ¿quién creó el universo? Primera parte. Amén. Para que de esta manera tú te des cuenta que en la primera parte en el Antiguo Testamento está descartada la doctrina de la Trinidad en cuanto a la creación, porque menciona, hermano, de que solamente fue Yahweh el que hizo la creación de los cielos y de la tierra. Entonces, ¿quién es Yahweh? Aleluya. ¿Quién es Jesús? Entonces Jesús es el mismo Dios manifestado en carne. Amén. Lo estuvimos viendo aquí, aleluya, en el capítulo 1, pero en el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Entonces, Colosenses capítulo 1, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Escuche, Él es la imagen del Dios invisible. Pregunto yo, ¿Dios es espíritu? Sí. Lo dice, aleluya, el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 24, porque Dios es espíritu. Allí lo dice, Juan 4, 24, Dios es espíritu. Y un Dios, hermano, que es espíritu no se puede ver. Aleluya. Entonces, cuando Dios crea al hombre, dice Isaías capítulo, aleluya, 45, versículo 12, dice la escritura que Él hizo con sus manos. Él creó con sus manos y extendió los cielos con sus manos. Entonces, cuando Dios creó, aleluya, con sus manos, es decir, que Dios descendió a la tierra y descendió con un cuerpo físico. Aleluya. Porque aquí le está llamando el Dios invisible, recuerda. La Biblia dice, aleluya, que a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Recuerda, aquí dice, Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, Jesús es la imagen del Dios invisible. Por esa razón, cuando Felipe le dice, Maestro, muéstranos al Padre y nos basta, aleluya. Entonces el Señor Jesús le dice, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Entonces, cuando Dios desciende en forma, aleluya, con un cuerpo para crear al hombre, por esa razón, hermano, allí ya estaba el acto de redención, que Dios un día iba a ser manifestado en carne, iba a venir en semejanza de hombre, como le dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5 hasta el 11, aleluya, para poder crear al hombre, y en su acto de redención, entonces Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Con qué imagen se presentó Dios para crear al hombre? Pues Dios, hermano, se presentó no invisible, sino que Dios se hizo visible en ese momento para poder crear al hombre. Entonces, aleluya, si dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, quiero decirte, mi estimado hermano, quien creó al hombre se llama Jesús. Fue Jesús el que creó al hombre. Entonces dice el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de decir día y noche: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Escuche, los cuatro seres vivientes, hermano, dice la escritura aquí que le dicen: aleluya, al que está sentado en el trono, no cesan de decir santo, 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 Dios Todopoderoso. Pero Apocalipsis 1.8 dice, Jesús dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora, los cuatro seres vivientes, hermanos, es a Jesús que le están diciendo santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso. A Jesús le están diciendo Dios Todopoderoso, aleluya, Jesús es el que dijo: yo soy el que es, el que era y el que ha de venir. Amén. Puede chequearlo en Apocalipsis 1.8. Amén. Vámonos al versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo. Entonces, podemos ver, hermano, que tanto los cuatro seres vivientes como los 24 ancianos, ellos se postran delante del que está sentado en el trono. ¿Y quién es el que está sentado en el trono? Vimos en el versículo 8 que es Jesús. Amén. Entonces dicen lo siguiente: digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Entonces cualquiera me preguntaría, pero ¿ya no dice Jesús? Recuerda, leímos aquí en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la profecía de Ezequiel, aleluya, Ezequiel capítulo 1, ese es el capítulo 1, no se nota allí en la diapositiva, pero es el capítulo 1, lea el versículo 26, dice: y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono. No dice 2 tronos, ni tampoco dice 3 tronos. Dice: se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Escuche. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Pregunto yo, si Jesús él es la imagen del Dios invisible, ¿quién es el que estaba sentado sobre el trono según Ezequiel capítulo 1 versículo 26? Obviamente que Jesús, ¿verdad? Y como dice Apocalipsis capítulo 4, usted puede leer también en este mismo capítulo el versículo 2 de que Juan estaba en el espíritu y él vio los cielos abiertos y sobre el cielo miró un trono y uno sentado sobre él. Aleluya. Entonces, Ezequiel 1.26 dice que aquel que estaba sentado en el trono tiene apariencia de hombre. Lo que dice acá, él es la imagen del Dios invisible primogénito de toda creación. Es decir, que Jesús es el que está sentado en el trono. Amén. Entonces, tanto los 24 ancianos y los 4 seres vivientes dicen Señor en el versículo 11. ¿Y quién es el Señor? Filipenses 2, 11 dice: y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Entonces le están diciendo Jesús: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Con estos pasajes, hermanos, que el Señor Jesús me los bendiga, estamos demostrando de que Jesús, Él es el creador del universo. Tanto en la primera parte de este video como hoy estamos concluyendo la segunda parte de este video, aleluya, la Trinidad no tuvo participación en ninguna manera en cuanto a la creación de los cielos, la tierra y todo su ejército, en todo lo que ellos hay, sino que, aleluya, te dejo en la descripción el enlace del primer video de la parte número 1 para que tú te suscribas y puedas ver evidentemente que el que creó los cielos y la tierra se llama Jesús. Recuerda, aleluya, lo que dice 1 Timoteo 3:16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Que el Señor Jesús te bendiga, suscríbete a este canal, dale me gusta, comparte, aleluya, para que el mundo entero se dé cuenta esta absoluta verdad. Que el Señor Jesús te bendiga.